Nadie en el mundo antiguo había visto algo como esto. Una ciudad construida a propósito para controlar el conocimiento del planeta. Un centro intelectual tan ambicioso que si hubiese sobrevivido, tal vez la historia científica de la humanidad sería completamente distinta. Este lugar existió y se llamó la Biblioteca de Alejandría. Para entender por qué fue tan poderosa, hay que empezar por su origen. No nació como una biblioteca cualquiera, sino como un proyecto político diseñado tras la muerte de Alejandro Magno. Cuando Ptolomeo I, uno de sus generales, tomó el control de Egipto, comprendió que no podía competir militarmente con el resto de los sucesores. Pero había otra forma de dominar el mundo: controlar el conocimiento. Si lograba reunir toda la información conocida, desde matemáticas hasta astronomía, desde medicina hasta historia, convertiría a Egipto en el cerebro del mundo helenístico. La estrategia fue directa: recopilarlo todo, y todo significaba todo lo escrito por cualquier civilización. No importaba la lengua, el origen ni el tema. Los Ptolomeos enviaron agentes por Grecia, Asia Menor, Fenicia, Persia e incluso regiones más lejanas. Su misión era clara: comprar, copiar, intercambiar o directamente confiscar manuscritos valiosos. Una de las tácticas más famosas tuvo lugar en el puerto de Alejandría. Cada barco que entraba debía entregar sus manuscritos a las autoridades. Se llevaban al equipo de copistas, que realizaba una versión duplicada con rapidez. La copia se devolvía al dueño. El original se quedaba en la biblioteca, marcado con el sello de los barcos. Gracias a esta política, la colección creció más rápido que cualquier otro centro del mundo antiguo. Pero lo importante no era solo la cantidad. La biblioteca era también un centro de investigación. Allí trabajaban científicos a tiempo completo, financiados por el Estado. Euclides desarrolló su geometría mientras enseñaba dentro de sus salas. Eratóstenes midió el tamaño de la Tierra con una precisión sorprendente, usando solo sombras. Hiparco estudió el movimiento de los cuerpos celestes con instrumentos creados en los propios talleres del Museion. Y médicos, geógrafos, ingenieros y lingüistas debatían cada día como si formaran parte de una enorme universidad. El complejo estaba integrado en el Museion, un centro dedicado a las musas, que funcionaba como un laboratorio multidisciplinar. Había jardines, comedores, habitaciones para los investigadores, salas de estudio, espacios para disecciones anatómicas, observatorios y talleres para fabricar instrumentos científicos. El objetivo no era solo almacenar el conocimiento, sino producir conocimiento nuevo. Alejandría se convirtió rápidamente en el lugar al que acudían los intelectuales más brillantes. Y eso generó un problema: demasiado poder. Controlar el conocimiento significaba controlar la cultura, la economía y la influencia. La biblioteca se volvió un símbolo de autoridad. Y los símbolos, en el mundo antiguo, rara vez sobrevivían a los cambios de poder. Hoy, su destrucción es recordada como una de las mayores tragedias culturales de la humanidad. Pero casi nadie conoce la verdad. No fue destruida una sola vez, ni por un único enemigo. Su caída fue lenta, complicada y llena de conflictos políticos y religiosos que empezaron mucho antes de que alguien prendiera fuego a un rollo de papiro. En la siguiente parte veremos cuándo empezó el declive, quiénes fueron los primeros en atacar su influencia y por qué un simple cambio político fue suficiente para poner en riesgo la colección más importante de la historia antigua. La Biblioteca de Alejandría no cayó de golpe. Su destrucción no fue un único incendio espectacular como muchas películas quieren mostrar. La verdad es más incómoda. Su caída fue un proceso lento, lleno de tensiones políticas, guerras internas y decisiones que nadie entendió hasta que ya era demasiado tarde. Y todo comenzó cuando el mundo que la había creado empezó a cambiar. Durante generaciones, los Ptolomeos habían protegido la biblioteca con enorme inversión y prestigio. Pero a medida que la dinastía fue debilitándose, los conflictos internos se hicieron inevitables. Los nuevos gobernantes ya no tenían la visión científica del pasado. Fueron más reyes preocupados por el poder, por las conspiraciones del palacio, que por la preservación del conocimiento.
Y cuando un Estado deja de proteger la ciencia queda expuesta. La primera gran amenaza llegó desde Roma. Alejandría era una ciudad estratégicamente valiosa y atractiva para cualquier imperio en expansión. Los romanos no solo deseaban su riqueza, querían su influencia, y sabían que la biblioteca era parte de ese poder. En el año 48 a.C., Julio César llegó a la ciudad en medio de la guerra civil con Pompeyo. Lo que empezó siendo un conflicto político terminó afectando directamente a la biblioteca. En su lucha por asegurar la ciudad, César ordenó quemar los barcos del puerto para evitar que la flota enemiga los utilizara. El fuego se extendió de forma inesperada, y las fuentes antiguas describen cómo alcanzó los almacenes cercanos, donde se guardaban miles de rollos de papiro destinados a la biblioteca. Nadie sabe cuántos textos se perdieron, pero el impacto fue real. Fue la primera señal de que incluso un centro intelectual tan poderoso podía ser vulnerado por simples decisiones militares. Aunque la biblioteca principal probablemente sobrevivió, el golpe psicológico fue enorme. La idea de que el conocimiento podía desaparecer tan fácilmente empezó a preocupar a los estudiosos. Y, lo más importante de todo, se demostró que Roma no tenía intención de proteger el legado de Alejandría. La ciudad había perdido su estatus de capital intelectual y se había convertido en un territorio en disputa. Con el tiempo, la dominación romana impuso nuevas prioridades. La biblioteca dejó de ser un símbolo de la grandeza de Egipto y comenzó a considerarse solo una institución más de un imperio gigantesco. Muchos fondos dejaron de llegar, los salarios de los estudiosos se redujeron y algunos científicos optaron por marcharse. La biblioteca empezó a perder su fuerza interna sin que hubiera una sola llama encendida. Pero la amenaza no venía solo desde fuera, también venía desde dentro. Los cambios religiosos y culturales comenzaron a enfrentar a los ciudadanos entre sí. Alejandría era una mezcla de griegos, egipcios, judíos y romanos, y la tensión entre comunidades iba creciendo. Cada grupo tenía su idea de cuál debía ser el futuro de la ciudad, y la biblioteca, por desgracia, quedaba en el centro de las disputas. Lo que pocas personas entienden es que la biblioteca no cayó por un único enemigo, sino por la combinación perfecta de tres fuerzas: el declive político de Egipto, la ambición imperial de Roma y las tensiones internas de una ciudad dividida. Era un incendio lento, invisible, que consumía su poder desde dentro. Y todavía faltaba lo peor, porque en las próximas décadas, un nuevo actor entraría en escena: el cristianismo, con una visión completamente distinta del conocimiento, dispuesto a cambiarlo todo. La caída definitiva aún no había llegado, pero el reloj ya estaba en marcha. Si la biblioteca de Alejandría hubiera enfrentado solo guerras y crisis políticas, tal vez habría sobrevivido. Había resistido saqueos, incendios parciales y cambios de poder. Pero lo que vino después fue distinto. Un cambio ideológico tan profundo que transformó por completo el valor del conocimiento. Y esa transformación arrancó con el ascenso del cristianismo en el Imperio Romano. Para entender por qué esto fue tan decisivo, hay que recordar algo fundamental. En la biblioteca convivían todo tipo de textos: obras científicas, tratados filosóficos, poesía, documentos administrativos, textos religiosos de diversas culturas, incluso manuscritos considerados peligrosos por algunos grupos. Era un lugar que reunía todo, sin criterios morales, sin censura. Y exactamente eso fue lo que empezó a generar conflicto. A finales del siglo XIII y principios del IV, el Imperio Romano comenzó a adoptar el cristianismo como religión dominante. Esto no significó solo un cambio espiritual. Significó un cambio en la forma en que la sociedad veía el conocimiento. Muchos líderes cristianos desconfiaban de los textos paganos, de los cultos antiguos, de la filosofía helenística y especialmente de cualquier obra que contradijera las nuevas doctrinas. Para ellos, el saber no era neutro, era una herramienta que podía reforzar o desafiar la fe. Alejandría se convirtió en un campo de batalla ideológico. Era uno de los centros intelectuales más diversos del mundo antiguo, con grandes comunidades de paganos,
judíos y cristianos conviviendo en la misma ciudad. Las tensiones crecieron y la biblioteca, con sus investigadores, sus colecciones y su legado griego, quedó en el centro de la disputa. Para unos, era un tesoro del pensamiento humano. Para otros, una reliquia peligrosa del pasado pagano. La figura que mejor simboliza este conflicto fue Hipatia, matemática, astrónoma y filósofa que enseñaba en Alejandría a finales del siglo IV y principios del V. Era una de las mentes más brillantes de su tiempo, admirada por sus alumnos y respetada incluso por gobernantes, pero representaba exactamente lo que algunos querían eliminar: conocimiento racional, tradición griega, ciencia sin filtro religioso y una influencia intelectual que rivalizaba con la de los líderes religiosos. Hipatia no trabajaba directamente en la biblioteca principal, que ya estaba debilitada, pero sí continuaba la tradición intelectual que la biblioteca había representado durante siglos, y eso la convirtió en un objetivo. En un contexto de tensiones sociales extremas, acusaciones falsas y violencia política, un grupo de fanáticos cristianos la atacó brutalmente en el año 415 de Cosu. Asesinato marcó un antes y un después. Fue un mensaje claro: el pensamiento científico independiente ya no era bienvenido. Con la muerte de Hipatia, la vida intelectual de Alejandría se quebró. Muchos estudiosos abandonaron la ciudad, otros fueron silenciados, y los centros de estudio que quedaban, incluyendo instituciones vinculadas a la biblioteca, quedaron prácticamente abandonados o vaciados de contenido científico. La cultura de investigación que caracterizó a Alejandría durante siglos empezó a desaparecer de forma silenciosa. Este no fue el incendio final de la biblioteca, fue algo peor: la destrucción de su espíritu. La ciudad que había sido el corazón del conocimiento ahora se movía bajo nuevas reglas, donde el valor de un texto dependía de su utilidad religiosa, no científica. Por primera vez en su historia, la biblioteca ya no tenía defensores poderosos capaces de protegerla. La ciencia había perdido la batalla ideológica, y cuando la ciencia pierde poder, las bibliotecas dejan de ser templos del conocimiento y se convierten en edificios vulnerables. Vulnerables a la política, a la fe y a la violencia. La pregunta ya no era si la biblioteca podía ser destruida. La pregunta era cuándo iba a ocurrir. Si quieres entender cómo empezó la destrucción física de la biblioteca, hay que viajar al año 48 a.C. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. La biblioteca no cayó una sola vez, cayó varias veces. Y la primera gran herida vino de uno de los hombres más famosos de la historia, Julio César. César había llegado a Egipto en medio de una guerra civil brutal. Cleopatra y su hermano Ptolomeo III's se disputaban el trono, y César, buscando asegurar su poder en Roma, se posicionó del lado de Cleopatra. La tensión explotó en Alejandría, y el conflicto se convirtió en una batalla urbana caótica. Durante esas batallas, César tomó una decisión que cambiaría la historia del conocimiento para siempre: incendiar los barcos enemigos atracados en el puerto para impedir que bloquearan sus movimientos. Era una táctica militar lógica, pero las consecuencias fueron catastróficas. El fuego, descontrolado por los vientos del Mediterráneo, avanzó hacia los almacenes del puerto. Y aquí viene el punto crucial: muchos de esos almacenes pertenecían a la biblioteca. Eran depósitos que contenían miles de manuscritos recién llegados de barcos extranjeros, textos en proceso de copiado o documentos aún no catalogados. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuántos pergaminos se perdieron, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de decenas de miles. No era toda la biblioteca, pero era una parte irreemplazable. Imagina el golpe: textos que habían viajado desde la India, tratados médicos griegos, obras persas, mapas, estudios de astronomía, copias únicas de tragedias griegas, todo reducido a cenizas en cuestión de horas. Peor aún, César nunca tuvo la intención de quemar la biblioteca. Ni siquiera sabía que la estaba destruyendo. El fuego alcanzó los depósitos por accidente. Uno de los mayores desastres culturales del mundo, causado como efecto secundario de una maniobra militar. Y aquí viene el hype que debes recalcar en voz. Si el incendio hubiera sido total, la biblioteca habría terminado allí mismo. Pero no, sobrevivió. Y eso hace la tragedia aún mayor, porque sobrevivir
significó quedar expuesta a nuevos golpes durante siglos. Tras el incendio, los eruditos alejanos hicieron lo que pudieron para reparar los daños. Se recopilaron nuevos manuscritos, se copiaron los que quedaban, se restauraron secciones. La biblioteca siguió funcionando, pero nunca recuperó totalmente su esplendor original. La herida estaba abierta. La historia oficial romana apenas menciona el incendio. Para ellos, fue solo una operación militar más. Para la ciencia, fue un antes y un después. Y aquí aparece un dato clave para tu documental. Los textos que se copiaban y almacenaban en esos depósitos solían ser los más recientes y los más raros, porque aún no habían entrado al edificio principal. Eso significa que lo que desapareció eran algunas de las obras más difíciles de reemplazar. Fue solo el primer golpe, pero fue suficiente para que el mundo entendiera algo. Si la biblioteca de Alejandría ardía una vez, podía arder otra, y eso, tarde o temprano, volvería a pasar. Tras el incendio causado por Julio César, la biblioteca sobrevivió, herida, reducida, pero aún activa. Durante más de 2 siglos, siguió copiando manuscritos, reparando colecciones y manteniendo una reputación intelectual única. Pero en el año 272 d.C., sufrió uno de los golpes más devastadores de toda su historia. Roma atravesaba una etapa de caos absoluto. Era la llamada crisis del siglo XIII. Emperadores que apenas duraban meses, rebeliones en las provincias, invasiones externas y un imperio que parecía desmoronarse. En medio de todo ese caos, surgió la figura de la reina Zenobia de Palmira, una líder extremadamente capaz que conquistó Egipto y amenazó la autoridad de Roma. Para Roma, perder Egipto significaba perder el suministro de trigo que alimentaba a millones de personas. Por eso, el emperador Aureliano decidió recuperarlo a cualquier precio. Su marcha hacia Alejandría fue rápida, dura y brutal. Cuando entró en la ciudad, la lucha se extendió calle por calle, y el distrito más afectado fue precisamente el Bruchellón, el barrio palaciego donde se encontraba la biblioteca original. Los textos antiguos son escuetos, pero lo poco que dicen es contundente. El historiador George Syncellus escribió simplemente: "Se destruyó el Bruchellón". Esa frase, tan corta y tan directa, implica algo enorme. Si el distrito palaciego fue destruido, entonces lo que quedaba de la biblioteca también desapareció en ese ataque. Todo lo que había sobrevivido al incendio de César, todos los manuscritos copiados por generaciones de sabios, todas las obras raras, los tratados únicos, la labor acumulada durante siglos, quedó atrapado entre ruinas. Los soldados no sabían ni les importaba lo que estaban destruyendo. Para ellos era solo un edificio más en una zona rebelde. Para la humanidad, fue probablemente la pérdida intelectual más grande de todo el siglo XIII. Pero aquí llega un punto importante. El edificio principal fue devastado, pero la biblioteca aún no había muerto del todo. Existía un segundo centro de estudio, el Serapeum, que había comenzado a funcionar como depósito auxiliar de manuscritos. Muchos textos fueron trasladados allí, y el conocimiento siguió respirando, aunque de forma débil. Era como si la biblioteca hubiera quedado reducida a un corazón mínimo, casi sin fuerzas, pero aún latiendo. Ese último refugio del conocimiento resistiría algunas décadas más, pero la historia no había terminado. Lo que vendría después sería incluso más simbólico, más decisivo y más trágico. La caída del Serapeum marcaría el final de la biblioteca de Alejandría, tal y como el mundo la conoció. Para entender el final de la biblioteca de Alejandría, hay que fijarse en el Serapeum. Este lugar, construido en honor al dios Serapis, se convirtió con el tiempo en la segunda sede de la biblioteca. Aquí se guardaban copias de manuscritos, textos de repuesto, colecciones menores y obras que se habían logrado salvar de los incendios anteriores. Era, en la práctica, el último pulmón intelectual de Alejandría. Durante siglos, el Serapeum resistió. Sobrevivió a cambios políticos, a invasiones y a conflictos internos. Pero el mundo alrededor estaba cambiando. El antiguo sistema cultural helenístico se encontraba en declive, sustituido por nuevas fuerzas sociales y religiosas. Alejandría se había convertido en un lugar donde templos, filósofos, cristianos,
paganos y distintas escuelas chocaban constantemente. El punto de ruptura llegó en el año 391 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I emitió un edicto que prohibía los cultos paganos en todo el Imperio Romano. Las autoridades de Alejandría, animadas por este nuevo orden, comenzaron a cerrar templos y a perseguir todo aquello que representara la antigua religión. Y el Serapeum, a pesar de ser también un centro de conocimiento, era oficialmente un templo pagano. Las tensiones aumentaron. Hubo disturbios, enfrentamientos y una creciente presión política y religiosa para eliminar los símbolos del mundo antiguo. Finalmente, el patriarca cristiano Teófilo ordenó entrar en el Serapeum. Lo que ocurrió dentro no está descrito con detalle en las fuentes antiguas, pero los resultados son claros. El templo fue saqueado, desmantelado y finalmente derribado. No hay un registro preciso de qué pasó con los manuscritos del Serapeum. Los textos antiguos no se preocupan por esos detalles, pero los historiadores modernos coinciden en algo. La destrucción del edificio marcó el final definitivo de la Biblioteca de Alejandría como institución. Puede que algunos rollos fueran rescatados por eruditos o escondidos por sus guardianes, pero la colección organizada, centralizada, catalogada y abierta al estudio desapareció por completo. La ciudad perdió mucho más que un templo. Perdió el último vestigio tangible de un proyecto que había durado más de 6 siglos. Reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. La destrucción del Serapeum no fue solo un acto político o religioso, fue un golpe simbólico y cultural. Fue la confirmación de que la época de los grandes centros de estudio helenísticos había llegado a su fin. Y quizás lo más trágico es esto. Cuando el último muro del Serapeum cayó, nadie sabía realmente lo que se estaba perdiendo. Miles de ideas, tratados científicos, obras de arte intelectuales, descubrimientos y textos que nunca volvieron a escribirse, quedaron reducidos a fragmentos o desaparecieron por completo. Con la caída del Serapeum, la Biblioteca de Alejandría no solo murió, también nació su mito. A partir de ese momento, el mundo recordaría la biblioteca no por lo que conservaba, sino por lo que perdimos para siempre. Cuando se habla de la Biblioteca de Alejandría, la gente suele imaginar un único incendio devastador. Pero la realidad es mucho más compleja. La destrucción no fue un momento, sino un proceso lento, acumulado, casi inevitable. Incendios accidentales, guerras civiles, conquistas romanas, tensiones religiosas, saqueos y el paso del tiempo. Todo contribuyó a borrar una de las mayores obras intelectuales de la historia humana. Ahora, para cerrar este documental, es importante hacerse una pregunta objetiva, casi científica. ¿Qué perdió realmente la humanidad cuando la Biblioteca de Alejandría desapareció? La respuesta no puede medirse en número de manuscritos. Debe medirse en oportunidades perdidas. La biblioteca no era solo una colección de textos, era un centro de investigación. Allí se estudiaban matemáticas avanzadas, astronomía, anatomía, geografía, medicina y filosofía. Los eruditos que trabajaban entre sus estanterías no copiaban libros sin más. Analizaban, cuestionaban, comparaban versiones, corregían errores y producían nuevo conocimiento. Era, literalmente, un laboratorio intelectual. Por ejemplo, en Alejandría se calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para la época. Se desarrolló la idea de que el Sol estaba mucho más lejos de lo que parecía. Se escribieron tratados de medicina que describían enfermedades y métodos quirúrgicos con una claridad que no se recuperaría hasta muchos siglos después. Se estudió la estructura del cuerpo humano, la lógica, el lenguaje, la ingeniería y la historia natural. Imaginar lo que se perdió es imposible. Puede que hubiera manuscritos de civilizaciones desaparecidas, descripciones de inventos que nunca volvimos a ver, obras literarias que cambiaron la visión de un mundo entero, descubrimientos científicos adelantados por siglos. El filósofo Galeno, por ejemplo, perdió cientos de sus propias obras en los incendios. Y si un autor tan famoso vio desaparecer su legado,
Es lógico pensar que otros muchos quedaron reducidos a cenizas sin que sus nombres sobrevivan hoy. Pero la parte más importante, la que debes remarcar con la voz, es esta. La Biblioteca de Alejandría no es solo un capítulo histórico, es un recordatorio. Nos enseña que el conocimiento es vulnerable, que puede desaparecer, que no hay garantía de que los avances de hoy existan mañana si no se protegen, se cuidan y se transmiten. Cuando se habla de la Biblioteca de Alejandría, la gente suele imaginar un único incendio devastador. Pero la realidad es mucho más compleja. La destrucción no fue un momento, sino un proceso lento, acumulado, casi inevitable. Incendios accidentales, guerras civiles, conquistas romanas, tensiones religiosas, saqueos y el paso del tiempo. Todo contribuyó a borrar una de las mayores obras intelectuales de la historia humana. Ahora, para cerrar este documental, es importante hacerse una pregunta objetiva, casi científica. ¿Qué perdió realmente la humanidad cuando la Biblioteca de Alejandría desapareció? La respuesta no puede medirse en número de manuscritos. Debe medirse en oportunidades perdidas. La biblioteca no era solo una colección de textos, era un centro de investigación. Allí se estudiaban matemáticas avanzadas, astronomía, anatomía, geografía, medicina y filosofía. Los eruditos que trabajaban entre sus estanterías no copiaban libros sin más. Analizaban, cuestionaban, comparaban versiones, corregían errores y producían nuevo conocimiento. Era, literalmente, un laboratorio intelectual. Por ejemplo, en Alejandría se calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente para la época. Se desarrolló la idea de que el Sol estaba mucho más lejos de lo que parecía. Se escribieron tratados de medicina que describían enfermedades y métodos quirúrgicos con una claridad que no se recuperaría hasta muchos siglos después. Se estudió la estructura del cuerpo humano, la lógica, el lenguaje, la ingeniería y la historia natural. Imaginar lo que se perdió es imposible. Puede que hubiera manuscritos de civilizaciones desaparecidas, descripciones de inventos que nunca volvimos a ver, obras literarias que cambiaron la visión de un mundo entero, descubrimientos científicos adelantados por siglos. El filósofo Galeno, por ejemplo, perdió cientos de sus propias obras en los incendios. Y si un autor tan famoso vio desaparecer su legado, es lógico pensar que otros muchos quedaron reducidos a cenizas sin que sus nombres sobrevivan hoy. Pero la parte más importante, la que debes remarcar con la voz, es esta. La Biblioteca de Alejandría no es solo un capítulo histórico, es un recordatorio. Nos enseña que el conocimiento es vulnerable, que puede desaparecer, que no hay garantía de que los avances de hoy existan mañana si no se protegen, se cuidan y se transmiten.